Trabajamos tanto y tenemos tan poco. ¿De qué sirve soñar si han robado nuestros sueños? Generación de cristal. Yo a su edad ya tenía casa, carro, un buen empleo, estaba casado y tenía 3 hijos. Oh, good for you. Mamá, We live in a tough post-war world. If it weren't for the fact that we work ourselves to the bone and save every penny, you wouldn't have anything. По крайней мере, вы могли бы жить в послевоенное время. Мне пришлось погибнуть на поле боя, защищая родину, но сначала я разбил голову 10 нацистам. Trabajo 14 horas diarias desde que era un niño. Perdí un brazo en una máquina y mi esposa e hijos han muerto por enfermedad. Товарищ, Esto sí es morir en vida. Tú al menos eres libre de escoger qui te explota y roba. El señor feudal no para de pedir más tributos, ni aún después de la epidemia de peste bubónica. Bro, qué chucha. Generación de barro, te quejas de tu senor pero sin embargo él le proporciona protección a un hombre libre como tú, De a las quien además hambrunas le bien que permite no me trabajar protege. la tierra a su gusto. Si no cumplo la cuota me saca a patadas. Yo en cambio he perdido a toda mi familia en las guerras mechicas y Faltas ahora de no luz. soy más que una mera esclava del emperador. No me cuentes tu vida. Perra Viejo lloro. insensible. Mierda. Iltam Sumra Rashupti Ilatim. Itait Belet Ishi, Arit Igi. Hasta la próxima. Una eternidad más tarde. Shat Melesim Uaman Lashat. Vete de aquí, cara pinga. Shaptin Tushupat. No me hables en quechua. Palatum Pisha. ¿Te parece sencillo nuestra vida? Qué fácil es hablar cuando tienes murallas que te protegen. Ishta Sumra. Ser mis huevos negros. Itait Belet Que Nishi. vengas a vivir en un lugar fijo en que la comida crezca a tu red. Rabit ¿Me dejas terminar? Igi. Si tu nombre te crece, intenta vivir una semana en el nomadismo. Palatum Pisha. Toma cara pinga. Estas generaciones ya no aguantan nada. Pisha. Buen tiro, Kimana. Gracias, Aham. La verdad es que ya no soportaba más a ese llorón. Papi, tienes una maldita arma que tira mini lanzas bendecidas por los espíritus. Mientras tanto nosotros tenemos que acercarnos demasiado a nuestras presas y apenas sabemos controlar el fuego. Buen punto. Pinches chamacos miados. He estado casi 4 minutos escuchando sus quejas bien mamertas. Si ustedes probasen a vivir durante unos días en mi situación. No, ya basta de replicar el ciclo de estupidez. Todos los seres humanos han sido producto de las circunstancias materiales de su tiempo. ¿Acaso no se dan cuenta de lo infructuoso que es quejarse de otras generaciones? Desde tiempos inmemoriales ya se venía hablando de que la juventud estaba perdida. Todos alguna vez hemos sido arrojados a ese saco por alguien, hayamos sido conscientes de ello o no. El quedarse estancado en unos viejos métodos, ya sean educativos o éticos, modelos familiares, formas de gobernar, de pensar, o cualquier otra cosa, solo favorece a la reacción. Sé perfectamente que no es fácil adaptarse al cambio siendo mayor, ni que todo lo nuevo vale la pena. Pero quedarse de brazos cruzados y criticar a tus hijos o los hijos de otros sin antes analizar la situación en la que viven, sin antes escuchar sus problemas y miedos de primera mano, ni mucho menos cuestionarnos nuestras propias creencias y educación, solo entorpecerá el avance de la historia, más no lo va a detener. Puede que yo haya vivido una vida peor que la de un nómada, esclavo, siervo u obrero, me da igual. Competir en cuán miserable he sido no me traerá nada bueno a mí, mucho menos a mis hijos.
En cambio le doy las gracias a todos aquellos que sacrificaron sus vidas por los de su presente. Agradezco a quienes lideraron grandes cambios pensando en los del mañana. Y me enorgullezco de aquellos que cuando miran al pasado nos ven directamente a los ojos. Ven nuestras virtudes y defectos pero que aún así no pueden evitar sentir gratitud. Por favor, nunca se detengan en la búsqueda de un futuro mejor. Sean mejores que lo que nosotros hemos sido. Conviértanse en aquellos hombres y mujeres que jamás pudimos, o imaginamos ser.